Estamos una vez más en su casa de oración y para reunirnos en su nombre, para compartir entre los hermanos que tengamos este día, que estemos acá presentes y bueno, para aprender un poco más de su palabra y de lo que nosotros creemos como Iglesia Reformada. Habíamos comenzado una serie de manera breve acerca de lo que son las 5 solas y vamos a retomar donde quedamos, o vamos a, sí, exactamente, retomar donde quedamos, que era la primera sola, para entrar un poco otra vez en contexto de dónde fue, qué fue lo que hablamos en esa ocasión, dónde quedamos. Para ello vamos a usar, o vamos a ver qué es lo que significa la sola que vamos a ver hoy. Es la sola escritura. Nosotros los cristianos reformados creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, nuestra regla de fe en cuanto a práctica y vida cristiana, que ella es la primera y la máxima autoridad que nosotros tenemos como iglesia y es el último tribunal de apelación en cuanto a materia de fe. Es decir, que cuando hay una discrepancia, una controversia doctrinal, la Biblia es ese tribunal supremo de justicia en el que nosotros debemos acudir para que se decida el caso en esa situación. Siempre tomando en cuenta que cuando se va a tomar una decisión, hay que aplicar, por ejemplo, lo que dice Gálatas 6:1, cuando Pablo nos dice que cuando alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, tomándonos en cuenta, no sé que nosotros también lo pensemos, porque tenemos una humana debilidad que constantemente nos quiere hacer pecar. Como hemos dicho en otras oportunidades, tenemos una guerra civil dentro de nosotros mismos. Cada creyente tiene una guerra civil interior contra el pecado, la vieja naturaleza contra la nueva. Y Pablo dice que cuando alguien va a ser disciplinado, pues hágalo, pero con espíritu de mansedumbre, no con como aquellos que dicen disciplina, pero lo hacen de una manera como que si ellos nunca les fuera a pasar nada. Y es justamente lo que Pablo está indicando en este pasaje. Entonces, eso en cuanto como un ejemplo de lo que es la actitud que se debe tener a la hora de resolver una complicación en la iglesia, tomándose en cuenta uno. Es como un muchacho de la iglesia de Venezuela que a mí me hacía la inquietud sobre el divorcio. Y yo le dije, porque ya he conocido de varios casos allí, y yo le dije, mira, cuando uno toca el tema del divorcio, yo llegué precisamente a hacer esto de Gálatas. Le dije, tú tienes que tocar ese tema como si a ti te fuera a pasar, o como si a ti te estuviese pasando. ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado en una situación como esa? Hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, en un tema como ese, el tribunal de apelación, que es la Biblia, es una base en Gálatas 6:1. Tomando en cuenta nosotros mismos, no sea que nosotros también tropecemos, que nos puede pasar. O sea, siempre oramos a Dios para que cosas como esas no nos pasen, pero hay cosas que no pueden pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver la sola escritura, como ya les dije, vamos a observar de manera muy básica 5 versículos en los cuales Jesús enseñó sobre la sola escritura. Estableció ese principio de sola escritura, 5 versículos. Entonces, como les decía, la palabra es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede ni debe regular la vida del creyente. Aquí donde entran en contradicciones lo que son las normas o costumbres de las congregaciones. Como yo les decía en una oportunidad, todos los cristianos, en su mayoría, más del 90% leen la Biblia con lente teológica, denominacional. Entonces, cuando van a leer la Biblia, lo leen como su denominación nos enseña. Si es conservador, la van a ver con esos lentes. Si es liberal, la van a ver con esos lentes. Muy poco la leen como ya está escrita. Entonces, cuando se hace de esa manera, entra en conflicto con lo que se nos ha enseñado. Siempre va a pasar eso. ¿Cuál debe ser la actitud en ese caso de mansedumbre y templanza? La Biblia dice una cosa, mi organización dice otra, pero yo por amor a la congregación no expreso todo lo que puedo ver.
trato de buscar que se solucione, que se amolden, que uno pueda dialogar con el pastor, con los líderes. En última instancia, si ya no se puede hacer más nada, pues uno simplemente tiene dos opciones, o tres. Calla por amor a Cristo y a su iglesia, a su congregación, porque Pablo dice que no seamos tropiezos ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Jesucristo. Buscas cómo solucionar, en última opción, si no se puede hacer más nada, pero uno tiene que irse, pero irse en silencio. No irse peleado de la congregación, no irse peleado con nadie, simplemente por tomar la decisión no puedo continuar aquí porque puedo ocasionar problemas. Esa es la otra cosa, puedo ocasionar problemas. Esa es la forma correcta de orar en ese sentido. Y como les decía, la Biblia es el último tribunal de apelación, allá es donde llevamos los casos de nuestra vida cristiana, nuestra congregación, y vemos y nos hacemos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos orar acá? Siempre como puse en el ejemplo de Gálatas 6:1 o actuando con espíritu de mansedumbre. Entonces, 5 pasajes donde Jesús estableció la sola escritura. El primero de ellos es Mateo 4, un pasaje muy conocido porque trata de la tentación de nuestro Señor. Mateo 4. Y aquí Jesús no solamente hace una declaración a favor de la sola escritura, sino que cita a las antiguas escrituras, al Antiguo Testamento. Entonces dice Mateo 4, vamos a leer los versículos 4, 7 y 10. El 4 dice así, o vamos a leer todo el pasaje de la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces aquí vemos 3 veces cuando Jesucristo dice, escrito está, escrito está, escrito está también. Ahí hace referencia a 3 versículos o 3 citas tomadas del libro de Deuteronomio. La del versículo 4 es Deuteronomio 8:7, cuando dice que Dios trajo a Israel al desierto y dice Moisés, palabra de Moisés, que Dios te hizo pasar hambre para que aprendiesen que no solo de pan vive el hombre. O sea, Dios hablando del pueblo de Israel dijo que procesé en el desierto para que vean que no solo de pan vive el hombre. En el versículo 7, donde dice, Cristo también te dará Señor tu Dios, es una cita de Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Y en el versículo 10, donde dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, es una cita de Deuteronomio 6:13. 6:13. Entonces, aquí vemos a nuestro Señor citando el Antiguo Testamento, escrito está. Y eso también le da validez al Antiguo Testamento en el sentido de que Él siendo hombre, pero también siendo Dios, da la autenticidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas ponen en duda la autenticidad del Antiguo Testamento, pero para hacer eso tendrían que poner en duda las palabras de Jesús. Tendrían que decir que Jesús mintió. Pero porque la manera como escrito está sería en el
el pasado, Sí. no en el presente ni en el futuro. Y fíjense que hay ocasiones en las que Jesús avaló también el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando habló de Jonás. Jonás dice que es el talón de Aquiles de la Biblia, por lo extraordinario que es el libro. O sea, que un pez gigante se trae de un hombre, que luego ese hombre salga vivo, vomitado, es algo que es extraordinario. Pero Jesucristo mismo nos dijo que la señal del profeta Jonás. Entonces Jesucristo está diciendo lo que se narra en el libro de Jonás pasó. También habló de Elías, cuando fue sustentado por la viuda. Dice que había muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero no fue enviada a esas viudas, sino a una viuda extranjera. También dice que Naamán en Siria, en los tiempos de Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero solamente fue uno sanado. Naamán en Siria, un extranjero, que de paso Siria en ese tiempo traía a Pablo a Israel. O sea, un enemigo fue sanado por el pueblo que era cautivo. Disculpe, también en el Salmo 91, cuando dice en el Salmo 91, versículo 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tus pies no tropiece en piedra. También ahí podemos decir que es uno de los versículos también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí está hablando Satanás y lo citó mal, porque está hablando del altar diario. El altar diario tanto en lo físico como en nuestra relación con Dios. Pero Satanás se lo está explicando como que alguien que se lance al vacío de una altura elevada. Ese es el sentido que le está dando Satanás. De alguien que se lance al vacío sin paracaídas. En ese tiempo no existían los paracaídas. Ese es el sentido que le está dando. Pues si lo llevó a la parte más alta del templo y dijo, lánzate, porque a tus ángeles le mandará. Que es una manera bastante mala de interpretar las escrituras. No porque yo tenga fe, yo voy a lanzar desde el parque central y voy a llegar abajo intacto. O sea, en la misma medida en que el cristiano puede tener mucha fe, en cierta medida no la tiene tanto. No puede ser imprudente la gente. Por eso le digo que le responde no tentará al Señor tu Dios. Porque ya lo está haciendo, ¿sabe? Como Sí, sí. Entonces, el primer Adán que falló, nuestro padre en la carne. El segundo Adán, que es Cristo, venció. Se debe dar el primer lugar a la palabra de Dios siempre en ese sentido. O sea, fíjate que Cristo en ese momento tenía una necesidad. Dice que a los 40 días tuvo hambre. Es una necesidad fisiológica. El que no come se muere. Una persona que pasa 3 días sin beber agua o líquido muere por deshidratación. Hay una necesidad que suplir, pero no porque hay una necesidad que suplir, no vamos a ir en contra de lo que está establecido en las escrituras, que fue lo que hizo Jesús. O sea, tengo hambre, pero no voy a ir en contra de lo que está establecido. Vine a recuperar al mundo, pero no lo voy a hacer de la manera que Satanás me está sugiriendo que lo haga, porque en ese momento ciertamente Satanás no le dijo mentira, ahí sí le dijo verdad. En todos esos reinos, todo esto te daré. Él está hablando como de posesión. Pero ¿qué pasó después cuando Jesucristo resucita? Mateo 28:19. Toda potestad me da del cielo y tierra. Filipenses 2. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora Jesús, lo que no tenía en ese momento, Jesús su hombre, lo que no tenía en ese momento de esa potestad en cielo y tierra, le fue dado por obediencia después de su resurrección, y es lo que ratifica Pablo en Filipenses 2, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, o sea, por esa obediencia, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, en obediencia al Padre, lo que Satanás le estuvo ofreciendo, se lo dio. O sea, que podría decirse que, ¿sabes? En algunos estudios que él es 100% hombre y 100% Dios. Sí, sí. Entonces, 100% hombre hasta llegar a la cruz y luego que él muere y resucita es que le toca la otra porción. Porque mientras tanto era puro hombre. Era limitado siempre, era limitado. Entonces, eso nos enseña que la obediencia a las escrituras tiene su recompensa, por muy dura que veamos la situación. Cuando vimos esta clase, yo le decía a los hermanos que cuando hubo la crisis aquí en Venezuela de comida y de alimentos y de todo, yo supe de hermanos nuestros que estaban pachequeando. Entonces uno se pregunta, oye, ¿dónde está el amor que esta persona tiene por su prójimo? Es lo que uno se pregunta, y dice, bueno, tanto tiempo en el Evangelio para caer en eso, porque eso
sea, vender alimentos con sobreprecio es un delito. Es mejor no venderlo, buscar la subsistencia de otra manera. Entonces, por satisfacer una necesidad en ese momento financiera, tú vas a elevar el costo de algo porque estamos en crisis. Creo que no es el deber del cristiano como tal. Tienes que centrarse en lo que dice la Escritura. Y el mayor ejemplo es el Señor. ¿Qué le costaba a Jesús convertir las piedras en pan? Nada. ¿Cuál era el problema? Que no iba a ser ni la voluntad de él ni la del Padre, sino la del Padre. Que le estuviera diciendo, pero haz esto, no hay que así, ¿no? Entonces las necesidades insatisfechas no son motivos para ir en contra de las Escrituras. No son motivos. ¿Algún otro comentario antes de pasar al siguiente versículo? Bueno, no sé si está fuera de, pero es algo como con el Antiguo Testamento también, porque en el Éxodo se vieron muchas cosas de cuando el Señor, a veces el Señor trata de sacarnos de algo, pero nosotros somos muy quejones, ¿sabes? Y entonces a veces el Señor se está manifestando de una manera, pero es que nosotros queremos que Él se manifieste de otra. Entonces nos llega la bendición, pero no somos agradecidos, no lo vemos como bendición, y esta bendición está chuputa, como que le falta. Sí. Porque es que yo quiero ¿me entiendes? Entonces no vemos la manifestación gloriosa del Señor en ciertas cosas y empezamos a ver. Si nosotros a lo mínimo, gracias Señor, es que Dios, ¿me entiendes? Pero no, yo a veces uno ve cosas y dice, Dios mío, pero es que tú hasta en lo más pequeño, en lo más mínimo, por eso es que, o sea, hay una palabra que dice, si en lo poquito, ¿verdad? Después él, bueno, porque Sí, ya sí. tienes que pasar por lo poco para poder llegar. Sí, pues administrar poco no puede administrar mucho. Es como yo digo a mi esposa, uno no va a recibir las bendiciones cuando no está preparado para recibirlas, para administrarlas. Pues. Es como un niño de 10 años que le dan a manejar un carro. ¿Será que puede manejarlo? De poder puede, pero sabrá hacerlo. La palabra de ese lo confronta uno, y el hermano está hablando de administración. Y en los hogares es tremendo. Por lo menos yo un día sí, un día a Caracas a trabajar y mi esposo trabaja todos los días. Entonces él dice, yo ahorro, yo guardo, yo esto, yo todo. Pero a mí la palabra me dice, el que no provee para su propia casa, me hace peor que un incrédulo. Y yo no puedo ser igual que él dice, no, ay, y está aquí. Porque es que no. Entonces yo no puedo actuar igual que él. Porque a mí la palabra me está confrontando. O sea, ¿cómo yo voy a actuar de esta manera? Sí. Y aunque a veces quieran hacerlo, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que actuar diferente que él. Sí. ¿Por qué? Porque yo no me gobierno. Entonces a veces sabe, claro, yo no le echo culpa porque, claro, él no tiene el conocimiento, lo poco que yo le leo cuando quiere. Sí. Y escucha, yo le narro ciertas cosas, pero no está empapado, pues. Pero es tremendo. Bien. Vamos a pasar. Siguiente versículo, número 2. De Jesús hablando o enseñando sobre la sola escritura. Ajá, aquí estamos en la Estamos en el primero, que es Mateo 4, 7 7, y 10. Esta es la primera cita, la primera vez que Jesucristo habló de la sola escritura como base de autoridad. Porque eso es lo que trata la sola escritura, pues nuestra única regla de fe y autoridad en materia de fe y vida cristiana práctica y el último tribunal de apelación, es lo que decíamos al inicio. El siguiente versículo está allí mismo en Mateo y es el capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí vemos a Jesús. Aquí la ley no solamente se refiere a lo que los judíos llamaban o llaman la Torá, que son los 5 libros de Moisés, donde contiene la ley, sino que también se refiere a todo el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo citó a los profetas también, lo citó a ellos, no solamente citó a Moisés. Entonces, la ley también es sinónimo de toda la palabra de Dios, es una forma de referirse al Antiguo Testamento. Cuando vemos en el Nuevo Testamento la ley, estamos refiriendo a todo el Antiguo Testamento. De hecho, la ley tenía, en los tiempos de Jesús, tenía 3 divisiones, que Jesucristo la menciona en Lucas, creo que 24.
cuando habla de que iba con los discípulos de Emaús y él se les acerca, él dice que le empezó a citar las escrituras, la ley, los salmos y los profetas. Esas eran las tres formas como los judíos en ese tiempo dividían el Antiguo Testamento: ley, salmos y profetas. En los salmos estaban todos los libros poéticos, y los profetas pues todos los conocemos hoy, los mayores, los menores. Entonces citó todo el Antiguo Testamento en tres palabras, que era la forma como los judíos dividían el Antiguo Testamento en su tiempo: ley, salmos y profetas. Entonces Jesús citó en el Salmo 83, en Juan 10:34, cuando dice: no está escrito en vuestra ley, la del Salmo 83, citado en Juan 34, o citando o Jesús en Juan 34, citó el Salmo 83, que dijo: no está escrito en vuestra ley, dioses sois vos, yo dije, dioses sois. Cristo habla aquí de la ley, pero cita un salmo, lo que acabamos de decir. Él está diciendo: no está escrito en vuestra ley, lo cual dice que la ley es un sinónimo de todo el Antiguo Testamento. Es como decir el Antiguo Testamento. Pero es que esa era que él estudiaba tan chiquito. ¿Cómo? Que yo pienso que eso era lo que él estudiaba cuando no, que se fue para el templo, que estaba allá, él tenía que estudiar, era todo el Antiguo Testamento, porque todavía él estaba chiquito y fue creciendo. Sí. Pero aquí Jesucristo está hablando ya siendo adulto. Entonces él cita un salmo y lo llama la ley. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que la ley es una forma de decir el Antiguo Testamento. Entonces él dijo: no está escrito en vuestra ley. Entonces un salmo para la ley es un término general, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de jota y tilde, que son dos palabras que Jesucristo usó aquí, nos estamos refiriendo a signos de puntuación en la escritura hebrea que son muy pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? Que por algo más pequeño que vea en la ley, eso no va a pasar a que todo se haya cumplido. Y aquí viene una aclaración muy importante. Si Jesucristo dijo que pues nada pasará hasta que todo se haya cumplido, entonces, ¿qué podemos nosotros guardar de la ley en nuestro tiempo? Esa es la pregunta. Pero de la palabra qué. Porque en el libro del Levítico, por ejemplo, se habla de una dieta dietética. Que los judíos no podían comer pescado sin escamas, no podían comer camarones, no podían comer aves de rapiña como los zamuros. Y nosotros no comemos zamuros, pero comemos pescado sin escamas y camarones. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio aquí? Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Consolador, él iba a enseñar todas las cosas. Cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, todos eran judíos. Todos ellos entendían en cuanto a sus costumbres. Cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, ocurre la conversión de Cornelio y de otros gentiles, allí comenzó a haber problemas en la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron al concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó en el concilio de Jerusalén? Jacobo dice que no debemos imponerle a los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron soportar. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, mandémosles que se abstengan de fornicación, de ahogado, de ídolo y de idolatría. Fornicación, ahogado, sangre y de ídolo. 4 cosas que los gentiles debían guardar, y en esas 4 cosas guardaban la ley, que es justamente lo que nosotros hacemos hoy en día. Guardamos esas 4 cosas en línea general y guardamos la ley del Antiguo Testamento, porque al final de cuentas eso era lo que buscaba la ley: que el hombre fuese santo, como lo dijo al pueblo de Israel, porque él era santo. Y esas 4 cosas apartaban al pueblo de Israel de los demás pueblos, porque el resto de las naciones que hacían todo eso. Pero esas 4 cosas lo diferenciaban a ellos de ser hebreos del resto de las naciones de la iglesia doméstica. Entonces, la escritura es un ancla para Jesús, es autoritativa para Jesús y él es nuestro modelo a seguir. Un ancla, como ya saben, es esa pieza metálica que en los barcos se suelta en los puertos para que el barco no se mueva, para que la marea, corriente marina, no se mueva el barco hacia la profundo o hacia las costas y en calle,
eso es lo que hace un ancla. De hecho, hay un antiguo himno que dice: "En Cristo la roca, el ancla de mi fe". Hay una seguridad que tenemos en Cristo porque Él es un ancla. No nos movemos a ningún lado. Estamos allí, firmes en Él. ¿Comentarios? Ok. Tercer versículo donde Jesús habla acerca de la Sagrada Escritura, allí mismo en Mateo capítulo 15. El versículo. En el mismo. Sí, Mateo 15. El versículo como tal es el 3, pero vamos a leer del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a él judíos, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invaliado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en mano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien. Volvamos al versículo 3 donde dice: respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ok, el asunto es que los discípulos estaban comiendo y no se lavaban las manos. Y como dice el pasaje, ciertos escribas y fariseos le preguntaron eso porque no se lavaban las manos. Para ellos eso era un escándalo. Lavarse las manos antes de comer. Es un escándalo. Pero Jesucristo les dice que es una tradición de ellos. No está en la ley. Porque hace una diferencia entre tradición y ley. Y la tradición en ese caso, Jesucristo les dijo que era mala, porque fíjense que Jesucristo no está en contra de la tradición, sino en el resultado que produce esa tradición. ¿Cuál es el resultado? Jesucristo les dijo: ustedes por guardar sus tradiciones invalidan el mandamiento de honrar a padre y madre. Porque ¿qué pasaba? Cuando un fariseo, en este caso, un escriba, que son los que Jesús está confrontando, iban a hacer una ofrenda a Jehová o al templo, en este caso, ellos decían que hacían un voto y no podían dar esa ofrenda que no fuese al templo, a lo que ya había sido destinado. Y si su papá o su mamá estaba pasando necesidad y lo único que tenía para ayudar era esa ofrenda, ellos preferían dar la ofrenda al templo y no ayudar a padre y madre. Por eso Cristo los discrimina a ustedes por su tradición y validan el mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces, ¿qué es lo que está privando aquí? Que la escritura está por encima de la tradición. Los mandamientos. Y Jesucristo no se opuso a las tradiciones como tal, sino al resultado de la tradición. Porque ¿qué podía decir alegar un fariseo a la hora de ayudar a su padre? Es mi ofrenda a Jehová todo lo que yo pueda y como yo pueda ayudar. Y el papá pasaba necesidad. No hay más, no hay más. Y pudiendo ayudar, porque había. Es como esto, para nuestros hermanos que pertenecen a congregaciones donde hay mucha rigurosidad en cuanto al uso del vestuario. En el caso de las mujeres, que no les dejan conseguir, no les dejan que tomen trabajo o empleo donde tengan que usar pantalón. Aquí uno que llegan a ese empleo. Entonces, si es el único empleo que puede conseguir esa hermana en ese momento y está pasando necesidad de su familia, ¿cómo debería actuar? Por una tradición, por una norma, la familia pasó la necesidad. Ahí aplica ese texto que te cito al principio, que no provee para los suyos y hace peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, cuando la tradición choca con un mandamiento, porque está entre los 10 mandamientos de paso, como es de honrar a padre y madre, como es de suplir para mi hogar, está mal. Está mal. Cuando la tradición crea un efecto negativo en la vida familiar. De que estamos hablando de la familia. Sí.
de que la sola escritura sea bien entendida, en ese sentido. Porque la sola escritura no es como algunos dicen, biblicismo, o sea, Juan 3:16, de esta manera hemos Dios al mundo y entonces todos van a creer. Pero no, la sola escritura influye que se debe interpretar a Dios en su contexto también. No es citar por citar. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Porque fíjense que hay algunos que citan al apóstol Pablo y lo citan mal. Ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. Algunos dicen que Pablo está diciendo que el ejercicio es malo. Él lo que está diciendo es que es poco provechoso. Ejercítate para la piedad. Es que conozco un matrimonio, ese muchacho que es vecino de la casa, pero se congregaba muy carnal. Antes se congregaba, pero es muy viejo para que no la misma. Entonces, él me dice que consiguió un trabajo en un restaurante, pero lo pusieron a trabajar en el bar. Y como lo pusieron a trabajar en el bar, en la congregación, el pastor le dijo que no puede trabajar en ese sitio. Es complicado. Entonces le dicen, el único trabajo que tengo porque me pagan bien y yo tengo 2 niños. Entonces el pastor le dijo, si empiezas a trabajar en ese trabajo, no te congregas más conmigo. Imagínense ustedes. Entonces, oye, en un lugar de trabajo, normal, se supone que está trabajando. Yo lo veo en ese punto, está trabajando, es un bar, lo que va a hacer es preparar como que Bebidas. bebidas. Del desayuno con pero Sí, es mucho ahí lo que envuelve también. Pero trabajaba cuántos días a la semana. 3 días nada más. Yo menos de fin de semana. Ese es lo malo. La infidelidad de congregación. no, porque trabajaba los domingos en la noche. Pero venía el sábado de madrugada. Y de Venía el sábado madrugada, venía trasnochado. sí, pero sí se congregaba, pero ya el pastor le dijo que si seguía trabajando así, no se podía congregar más que su congregación. Ay, te 3 días, no, ahí hace falta mucha sabiduría en casos como ese. Lo recomendable es no trabajar en un paro, pero si no es lo único que sale y si la persona está consciente de cuál es su condición en Cristo, Exacto. Porque muchísimos problemas. Pero bueno, es que bueno, bíblicamente pasaban cosas. O sea, porque había uno que le decía, Señor, no me tomes en cuenta cuando tú veas que yo, ¿verdad? Porque estaba como del bando contrario, pero tú sabes que yo estoy contigo, mamá, o sea, y el Señor conoce, pero no es fácil, no es fácil. ¿Y por qué se no dejó ese trabajo y dijo, Señor, yo no puedo seguir aquí? Pero uno no sabe si es que, como ahí en los antepasados había hasta esclavos y uno no sabe si era que lo habían vendido, lo habían comprado, no era que quería, o qué sabe uno. sí. No, es tremendo esas cosas de como, pero ahí hay una tradición, la norma, la congregación y eso. Entonces, ¿a quién beneficia la tradición en este caso? Es lo que uno tiene que buscar ese balance equilibrado. Yo, por ejemplo, cuando en el 2011, después que estudié en la universidad, al año siguiente, lo único que conseguí fue un trabajo de vigilante en un centro comercial. Trabajaba con más de 8 horas, pero me concentraba mucho en la congregación. Porque si no era en la mañana, era en la tarde. Pero era lo que empecé en ese momento. Yo metía currículo por aquí y por allá y nada salía. Hasta que 2 años después, 2 años y 8 meses, pude conseguir un trabajo de lunes a viernes en Caracas que de paso me desgastó físicamente. Pero es lo que se te presenta. Y en ese momento la situación en la casa llegó a tal punto que si yo no hubiese tomado ese empleo, hubiésemos pasado necesidades gratis. Necesariamente. Son esos momentos que Dios te lleva a circunstancias donde tú no quieres estar, pero como Dios sabe el futuro y sabe lo que va a pasar más adelante, te previene de eso. Porque hubo un momento en que en la casa el único ingreso que había era prácticamente era mío. Si hubiésemos pasado necesidad porque uno agarrar ese empleo. Son de las cosas que uno mira al pasado y dice, realmente Dios conoce todas las cosas. Y son momentos, porque es un Momento. momento, se sufrió y después ya. Sí. Pero en el momento de la situación venía de una situación muy difícil, entonces me sentía mal. Sí, a Me veces sentía mal. uno No toma- lo veía con esos ojos que lo veo ahora. uno toma a veces decisiones, por lo menos yo cuando llegué de mi país aquí, yo trabajé de doméstica. Y entonces pasaba mucha roncha porque sabes que hay
hay muchas personas que te tratan mal. Y yo decía, no, yo trabajo con esta paloma, contándole cosas que entonces, en esa misma mi mamá trabajaba de conserje. Y como allá en Colombia, en el bachillerato, a uno le enseñan que si peluquería, o sea, las obras, las manualidades. Entonces, la señora sabía que yo planchaba pelo, que arreglaba, que secaba, porque en ese tiempo uno no planchaba, sino que secaba. Y bueno, ella montó un spa. Y bueno, allá ellas mismas te entrenaban, pero yo siempre dándole vueltas, pero bueno, ¿hasta cuándo te vamos a esperar? Bueno, pues me fui para allá y ellos mismos nos dieron los cursos y yo me puse a trabajar ahí. Entonces, claro, cuando una cliente me venía con broma, yo le decía, me hace el favor y se queda tranquila porque la que viene por cutícula que soy yo no quiero problema. Y yo decía, no, yo no vuelvo a trabajar más esta broma por esa sencilla razón y me sentía más cómoda trabajando acá que en este otro trabajo, pero que ahí trabajamos con unos químicos que ahorita yo tengo las consecuencias de tanto inhalar, 15 años inhalando esos acrílicos y cosas, ¿ves? Y ahora otra vez estoy trabajando. Y en el principio cuando yo empecé a trabajar y sabes como que el señor, quédate callada porque tú vas a decir que no, si yo te vas a fallar. ¿Me estás entendiendo? Entonces al principio la señora, yo digo que no gustaba de mí, porque yo trabajaba junto con mi mamá y tú eras con mi mamá y cuando nos iba a pagar, pasaba la plata así, a tú no te corresponde, la plata es para ella y se la entregaba a mi mamá así. Y yo relajada, porque tú sabes cómo trabajábamos, ¿no? Después que mi mamá se enfermó, entonces, señora diría que no me queda de otra, no me dejó sola y me da cuenta loca. Y me tocó quedarme con la señora, y ahorita la señora conmigo, como que ya fue cambiando, y digo, bueno señor, todo que la porque por tantas cosas que ha pasado la señora. Y yo también, porque también siempre me tocan esas señoras difíciles, con unos caracteres tremendos. Pero la gloria de Dios, porque uno se sujeta a las palabras, y entonces cuando dice, y a los más difíciles de soportar, y entonces no sé, entonces está difícil. Y está hablando de un esclavo, está hablando de un esclavo cuando dice así. Dios mío, Señor. Y un esclavo en ese Se tiene tiempo, que... en ese tiempo la diferencia social era muy marcada. O sea, no es como ahorita que nosotros vemos no distinguimos, por ejemplo en Venezuela, no distinguimos a la gente por su color de piel ni su religión. Pero en ese tiempo, por ejemplo, un esclavo le decían rex. ¿Sabe qué palabra viene de ahí? Una palabra latina. Res, ganado. O sea, un esclavo era visto como una vaca. Entonces, por eso era algo, cuando Pablo le dice, incluso lo difícil de soportar, no, Pablo, pero que fue el que lo dice. O sea, no le está diciendo una persona que la consideraba humana. Y esa señora que yo trabajo, ella trabajaba en Suecia, en la India, y dice que nosotras de servicio allá nos tratan peor. Que por lo menos aquí ella dice, tú te puedes sentar conmigo tranquila. Es más, cuando yo llegué allá, tú le puedes decir a esa persona, siéntate y no se va a sentar, porque ya tienen eso por costumbre, porque como está tan marcado todavía, hay lugares donde eso está muy marcado todavía. En la India la sociedad se distingue por castas. Entonces, una casta no se puede casar con alguien de otra casta. Y de hecho hay una casta que es la peor, que es la más baja, que es la que se encarga de hacer los trabajos que nadie haría. Si hay una cañería, eso se hace las manos, pues. Ese trabajo que son antihigiénicos. Solamente lo hace esa casta, no lo hace más nadie. Entonces, bueno. Ahora fíjense lo siguiente. Jesucristo en el versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Ahí está citando en ese versículo 4 a Éxodo 20:12. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento, el quinto mandamiento con promesa. O sea, el quinto mandamiento y el primero con promesa. Éxodo 20:12. Y cuando dice el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente, es una cita de Deuteronomio 5:16. Ese versículo 4. La de Éxodo fue la de Éxodo que dijo de eso. Éxodo 20:12. Cuando cita el mandamiento. Y Deuteronomio 5:16. 5:16, sí. Eso es un solo versículo, porque más adelante
en los versículos 7, 8 y 9 cita el profeta Isaías. Eso es Isaías 29 y 13. Entonces, en este mismo pasaje, Jesucristo cita a dos autoridades del Antiguo Testamento. 29.3 o 13. 29 y 13. Ajá. Entonces, hay dos autoridades aquí, los ancianos y los escribas. Ahora, para cerrar un poco con el tema de la tradición, nosotros los cristianos también tenemos tradición. Tenemos tradición. Ejemplo, una tradición es celebrar la cena del Señor el primer domingo de la semana. La escritura no te dice por ninguna parte cuántas veces debes celebrarlo. Solamente el Señor nos mandó a hacerlo en memoria de Él. Él no dijo cuántos días de la semana o cuántas veces, cuántas reuniones lo vamos a hacer. La iglesia ha hecho una tradición en celebrarlo, o bien sea el primer domingo del mes, o una vez cada cierto tiempo de meses, o una vez al año, incluso he escuchado de algunas congregaciones. Es una tradición. Entonces los cristianos sí tenemos tradición, pero una tradición que es basada en un mandamiento, es distinto. Es distinto. Como hay otra forma de administrar la cena del Señor que tienen las congregaciones. Hay congregaciones como nosotros que tomamos la copa individualmente. Hay otras que lo hacen con una sola copa. Con una sola copa beben todo. Si ustedes leen las escrituras, no hay ninguna forma prescrita para celebrar la cena del Señor. Entonces, ambos casos son bíblicos y es una tradición. Yéndonos un poco más cerca a nosotros del lado reformado. Nosotros como organización de la Iglesia Reformada en América tenemos 4 documentos que son pilares, aparte de las escrituras, que son normativos en cuanto a doctrina, que son la Confesión Belga de 1527, creo que es, el Catecismo de Heidelberg, que es el que le está pasando por el grupo de la Iglesia, los cánones de Dort y la Confesión Belga. 3 confesiones o 4 confesiones. Ahora, la Iglesia Reformada tiene muchas otras confesiones. Está, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster, que es la que utilizan las iglesias presbiterianas reformadas del lado inglés. Nosotros, como venimos del lado reformado, pues no, la iglesia como tal no las adoptó, pero, como dice el pastor Freddy, hay hermanos de la RCA que utilizan la confesión de fe de Westminster y no hay ningún problema por eso. Es una larga tradición de confesiones que tenemos nosotros, como está la confesión galicana, la confesión helvética en Suiza, la confesión bautista. Y yo le diría a conversar con el pastor Freddy, bueno, hay confesiones que hay cosas que no te las explican muy bien y hay otras que sí. Entonces, entre ambas o entre todas se complementan. Y eso es una tradición, las confesiones de fe. ¿Por qué es importante la confesión? Porque es lo que nosotros creemos. La sola escritura es una confesión de fe. ¿Qué entendemos nosotros o a qué nos adherimos nosotros cuando hablamos de fe? ¿Cuál es nuestra base? ¿De dónde traemos nuestra doctrina? Eso es lo que enseña la sola escritura, que es una confesión de fe de sí misma. Ahora, un asunto a recalcar en cuanto a la higiene. Aquí los ancianos estaban recriminando a Jesús que los discípulos no se lavaban las manos. Pero eso no quiere decir que la higiene sea mala, no debe ser higiénico. De hecho, John Wesley, un predicador del siglo XVIII, él decía, después de la piedad, es decir, la vida cristiana práctica, después de la piedad, lo más importante es la higiene. O sea, la higiene y la santidad van juntas. No porque yo sea santo, voy a ser descuidado con mi salud y con mi higiene personal. Eso no tiene espacio en la vida del cristiano. Y el que lo haga es un descuidado. Un descuidado. O sea, el cristiano debe ser higiénico como lo es santo. Hay una relación allí. O sea, usted no va a encontrar por ninguna parte del Nuevo Testamento que Jesús haya contradicho la higiene. Él simplemente se remitió a que los ancianos, por guardar una tradición, deshonraban a padre y madre. Eso fue todo lo que es. Y eso, fíjate, es cómo interpretar las escrituras y cómo aplicar la sola escritura. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Claro. ¿Qué es lo que realmente está diciendo Jesús aquí? Que por seguir una tradición violaba la ley de Dios. No hay que
que ponerse a darle vuelta, que Jesucristo entonces estaba avalando que uno no se lave las manos antes de comer, ni nada de eso. No, la higiene es parte de la vida cristiana. Entonces, si alguien quería dedicar a una ofrenda, en este caso al templo, podía usar la palabra corbán, que es la que utiliza Marcos 7:11, hablando de este mismo pasaje. Él utiliza la palabra corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Entonces, esa ofrenda era un voto, como yo les decía, era un voto y la ofrenda era un presente consagrado al templo. Entonces, si había una necesidad, en este caso familiar, paterna, materna, la persona por haber hecho ese voto de esa ofrenda no iban a ayudar a la necesidad de sus padres. Ahí es el problema de la tradición. Poner algo en perjuicio de otro. Ese es el problema con la tradición. Es lo que hemos hablado sobre los ejemplos del trabajo. O sea, algo temporal, no te vas a quedar toda la vida en un mismo empleo. O sea, algo temporal que Dios está utilizando para enseñarnos algo en ese medio de esas circunstancias. Esa es otra cosa, que uno tiende a ser muy escapista. Uno no toma empleos si te vas a ausentar mucho tiempo en la comunicación. Los empleos son temporales. Claro, debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad que tenemos en Cristo, pero no pensando de que te vas a quedar ahí toda la vida, o sea, va a ser algo temporal. Es como el ejemplo que usted puso. Pablo también le decía a los esclavos que si había sido llamado esclavo, libre, quédate libre. Si había sido llamado esclavo, quédate como esclavo, pero si puedes procurar salir de libertad, procurar más. De alguna forma. Entonces, esto. Disculpa, que yo creo que de ahí el único que salió fue Onésimo, fue, ¿verdad? Que hizo algo, pero fue Pedro o fue Pablo. Luego cayó preso y se lo mandó para allá, pero ya iba ya convertido y bueno. Escribe la carta a Filemón, le dice a Filemón que lo toque como si fuera mí. Entonces, esto libraba de la necesidad de cuidar a los padres económicamente en su vejez. O sea, el voto, la ofrenda al templo del Corbán, lo libraba ahí. Una tradición de hombre hoy en día sería realizar reuniones todos los días. Esa es una tradición, pero una tradición que va a perjuicio de la vida del creyente. Porque como hablaba con John, los cristianos que se congregan en un sitio donde todos los días tienen reuniones son cristianos que no tienen tiempo para leer la Biblia, porque si tienen que venir del trabajo, en el caso de los varones, tienen momento la ley. Llega del trabajo, comes algo, descansas y te vas a la iglesia. Yo último tiempo así. Y no daba chance, no daba chance para leer la escritura, no daba chance ni siquiera de descansar. Es una tradición tantas reuniones a la semana. Tiene que haber un tiempo de recuperación física, así como tenemos el tiempo de recuperación en lo laboral, descansamos unos días a la semana, tiene que haberlo también en ese sentido. No es sano tampoco que la persona asista todos los días a una reunión. Primero porque no encontramos un mandamiento que así lo establezca. Segundo, porque eso se vuelve de tal forma una rutina que la persona cuando se corta la congregación se siente como miserable, se siente como que está alejado de Dios, que fue lo que pasó en la pandemia. Cuando se cerraron completamente los templos, ¿recuerdan ese episodio? Sí. Había gente que pensaba, o sea, que el cristianismo se le había acabado, porque tenían en la mente que el servicio a Dios era dentro de 4 paredes, reunidos allí. Y algo que hizo la pandemia, haciendo un paréntesis, es que las personas se encontraran consigo mismos y que ahora ya no se reunían en el templo, sino en su casa, con su familia. A la pandemia se dio muchas cosas, hizo una que se puede recuperar. Ahora, ¿son malas las tradiciones? No, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer es una buena tradición, pero si hay conflicto entre la tradición y la palabra, damos suprema autoridad sobre la palabra. Jesús nació la escritura por encima de la tradición. Ya dejamos en claro que las tradiciones no son malas siempre y cuando no contradigan un mandamiento fundamental. Y que nosotros como reformados tenemos una historia de larga tradición, o una larga tradición en nuestra historia más. Son más de 500 años. Muchas confesiones de fe, muchos teólogos, muchos libros escritos, de los cuales aprendemos. Un comentario que pasar a la siguiente escena.
habla de la sola escritura. Eso está en Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 44 al 46. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió un entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ok. Este es el episodio que le mencionaba hace unos minutos sobre los discípulos que iban camino de Maús, después que Jesucristo había sido muerto, que habían pasado 3 días, y ellos estaban, bueno, ya con esa frustración de que habían matado a Cristo, que habían matado al maestro, y ellos van caminando y se les acerca el maestro. Entonces les abrió las escrituras, les dio el entendimiento. Si a una persona Dios no le abre el entendimiento, no va a entender las escrituras, le va a aparecer letras muertas, y eso es importantísimo al momento de la salvación. Por eso que cuando nosotros evangelizamos, le predicamos a alguien, siempre debemos orar para que Dios abra el entendimiento de esa persona. Yo cuando me dispongo a hablarle a alguien sobre las escrituras, siempre le digo a Dios, Dios mío, mira, si tú no lo haces, esa persona no va a creer. Apelando siempre a la misericordia de Dios. Apelando siempre a él. Y aquí vemos un claro ejemplo. Ellos tenían las escrituras, habían leído acerca del Mesías, pero el momento de esa angustia se lo dio por completo. Y Jesucristo dice que le abrió el entendimiento. Y fíjense que en el último versículo, cuando él se iba a despedir, dice el 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y se fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con las cosas. O sea, después porque se dieron cuenta de que él era Jesús que había resucitado. Entonces, una frase que aparece en el versículo 44, era necesario porque lo escrito en el Antiguo Testamento, porque lo escrito de él se encontraba en el Antiguo Testamento. Como te digo, en la ley, en los profetas Y los salmos. Serán las 3 divisiones que yo tenía en ese momento. Ahora, ¿puedo decir esta frase sobre otra obra? O se puede decir esta frase sobre otra obra literaria. O sea, era necesario. Y el versículo 46 dice, y así fue necesario. O sea, ¿se puede decir eso de otra obra escrita de la antigüedad? No. Jesucristo fue muy específico al citar la ley, los salmos y los profetas. Pero muy fácil. Y es un texto sobre la muerte de Jesús, de Isaías 53. Es un texto que también habla sobre la resurrección, en el versículo 10 de Isaías 53. Aquí tenemos un profeta. Habla de su resurrección en el libro de Salmos 16, 9 al 10, que es un salmo. Y habla también en Job 19, 25, que para ese momento era considerado como parte de los salmos, un libro poético. O sea, aquí vemos un texto que habla sobre la muerte de Jesús, todo el pasaje de Isaías 53. Un texto en específico que habla sobre su resurrección, el versículo 10 de ese capítulo. Y luego también el Salmo 16 que le acabo de mencionar y el Job 19, 25. ¿Algún comentario de acá? Bien, pasemos entonces al quinto versículo donde Jesús enseña la sola escritura. Juan 10:35. Tenemos ahí cerca de Lucas. Juan 10:35
dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, aquí dice, hay ese es quizás uno de los pasajes más difíciles de Juan, porque llama a los hombres como Dios, pero también Dios es irónico al llamar al hombre Dios o dioses, porque lo dice de una manera de algo menor. Con la ley menor. Sí, algo así. Algo así. Entonces es como una forma irónica de Dios de decirle al hombre que es Dios. O sea, siendo él el Todopoderoso. Porque el hombre en cierta manera tiene atributos que lo hacen en menor grado semejante a Dios. Por ejemplo, Dios es sabio, el hombre es sabio. Dios crea, el hombre también tiene capacidad de crear. Sobre lo creado, pero crea. Entonces hay cosas que nos hacen semejante a Dios en ese sentido. En la racionalidad, los animales no tienen racionalidad, nosotros sí. Los animales se mueven por instinto, nosotros nos movemos por la razón. En ese caso somos semejantes a Dios. Dice, ¿cómo podría expresar más su apego a la sola escritura? Salmo 82. La fe del Señor Jesús en las escrituras. Un ejemplo, un padre le manda un mandato a sus hijos. Las palabras del padre no son el papá en sí, pero si no cumple con las palabras que le dice su padre, se está rebelando contra el papá mismo. Así me da a entender con ese escrito. O sea, cuando un padre le da una orden a un hijo, las palabras del padre no son el padre como tal, pero si el hijo desobedece la orden del padre, está desobedeciendo al padre. Por eso cuando Daniel llega a Babilonia y él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, no lo estaba haciendo no porque la comida fuese sacrificada a los ídolos, sino porque había una ley ética que ellos no podían ir en contra de esa ley, porque eso era lo que dejaron haciendo en Babilonia. Todo lo que se les prohibía a ellos consumir. Entonces, Daniel dijo, darle la espalda a esa palabra, es darle la palabra al Dios que estableció la palabra. Eso fue lo que Daniel interpretó en este momento. Cuando nosotros caminamos conforme a las escrituras, estamos honrando las escrituras, pero al Dios que dio esa escritura. Cuando hacemos lo contrario, desobedecemos la voluntad del que dio esa escritura. O sea, atentamos directamente contra el que la dio. Así como dice aquí en el Salmo, ¿no? Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses, con D minúscula, ¿verdad? Y todos vosotros hijos del Altísimo. Sí, es una manera de Dios usar como poner al hombre en su lugar. O sea, usted dice que yo le digo que ustedes dioses, pero son mis hijos. O sea, siguen siendo estando por debajo de mí. En la cultura oriental, de donde son los judíos, la figura paterna era muy respetada. O sea, desobedecer a los padres era algo bastante escandaloso. O sea, no es como aquí que hoy en día se da como algo normal, que no debe ser normal, valga la aclaratoria, pero en ese contexto es muy delicado desobedecer al padre. Muy delicado. Bueno, y eso, ¿cómo lo explicaría yo? Llevándolo acá, por lo menos. Como que, vamos a suponer que, claro, yo sea un adolescente, que me rijo por las normas de mi padre terrenal, vamos a suponer, ¿verdad? Pero que no siendo, y yo siendo cristiana, y él no siendo cristiano, me dé una orden, mi padre terrenal, y yo tenga que verme en una situación que obedeciendo al padre Le desobedezca a él. le desobedezca. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos al Sanedrín? Cuando le prohibieron que hablaran en nombre de Jesús. Porque ustedes si es lícito obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Es fácil. Eso, bueno, en esos particulares a veces, Esa es la sección de la regla. ajá, me
me lleva a mí a mi matrimonio, ¿sabes? Porque sabe que es difícil sujetarse Que no creyente. a uno que no es creyente. Yo he tenido, bueno, cuando los predicadores vienen y lanzan su bomba atómica, yo me paro, yo me paro y hablo, pero acláreme. Claro, porque si uno puede salir de ahí enredado, confundido, acláreme porque esto es así, asado, ¿qué pasa? Pues, bueno, yo hasta la última vez, el día de los bautizos, hablé con su hijo, con el pastor Freddy, mi hermano, mire cómo está mi hogar, esto pasa así, asado, a ver cómo se maneja esto. Y entonces te aclaran cosas porque a veces sabes, a veces tú sientes que no tienes ni la autoridad, hermano. No tienes ni la autoridad porque yo no voy a pasar por encima de la cabeza de él tampoco. Sí, sí. Entonces no es fácil, Dios a veces no se la pone fácil. Sí, pero bueno. A No se la veces- pone fácil a nadie. ¿Ah? No se la pone fácil a nadie. Ah, bueno. Porque no se crea que porque el hombre cristiano tampoco la tiene fácil. La responsabilidad que le ha puesto a nosotros es tremenda. Bueno, cuando Adán pecó, ¿quién fue que pecó? Fue la mujer. Y aquí llamó Dios primero. ¿Qué pasó, pues? Anthony, ¿qué pasa? ¿Es así? ¿Cuál es? Es así. Ok, entonces no adoramos a la Biblia. Y otra cosa que puede ser que se ve mucho en las redes sociales. No, ustedes con su sola escritura, hablando de lo que son de la acera contraria, ¿no? O de la acera al frente. No vamos a decir la acera contraria, sino la acera al frente. Ellos no tienen el mismo concepto de la sola escritura que tenemos nosotros. Porque están más hacia el lado tradicional. Entonces dice, nosotros no adoramos a la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia. Si la obedecemos, si la obedecemos, si hacemos lo contrario, estamos desobedeciendo al Dios mismo. O sea, cuando obedecemos a ese Cristo, estamos obedeciendo a Dios. Claro. Si es al contrario, lo desobedecemos a Él. Ok. Si la Biblia es la palabra de Dios, esto significa que obedecer la palabra de Dios equivale a obedecer a Dios mismo. Y desobedecer la palabra de Dios equivale a desobedecer a Dios. Una frase de Wayne Grudem, teólogo. Creo que todavía vive, Wayne Grudem. Entonces él repite la frase: si la Biblia es la palabra de Dios, esto significa que obedecer la palabra de Dios equivale a obedecer a Dios, y desobedecer la palabra de Dios equivale a desobedecer a Dios mismo. Ok. Por eso a veces, allá en el trabajo, hay una señora que también limpia así los apartamentos. Y entonces, de repente cuando empieza a hablar, yo digo, oye, gloria a Dios, y yo, ay, no conocimiento de la palabra. Pero cuando empezó a decir una cosa, yo, Dios mío, no, como que no. Al principio parecía que sí, pero parece que no, porque no es normal. ¿Sabes? Y tiene uno que darle como un parado para que no siga, porque a veces no quiero ni oír. Sí. Ya vamos, ya, espérese ahí, mi amor. Aguante. Hágalo como para el Señor, hágalo con amor, porque mire, es tremendo. Y una conocería, una mujer más vieja que yo, ya yo soy de la tercera edad ya. No, así a Dios no le agrada. Y uno sabe, claro, yo cuando estaba en el mundo, hermano, yo también era desbocada. A mí era eso para que me aguantaran, muchachos, tenían que lanzarme a la Pero eso es cuando estamos allá y precisamente que el Señor no quiere que andemos por ahí desbocados, ¿verdad? Sino venga, mija, vamos a meterla aquí porque usted mire, anda como Dios. Sí. Venga, agarre, métase en cintura. Entonces el Señor, claro, te pone ahí, uno trata, porque no es que uno es perfecto, ¿verdad? Y uno trata de meterse, pero entonces como siempre mi papá cuando estaba en el bien de la mente, cada vez que le decía, ay papá, usted sabe, como ellos llegaron primero a los caminos que yo, y él tiene una manera diferente de ver las cosas, mi mamá tiene su otra manera. Entonces yo, papá, mire, esto, otro, y entonces sí, me decía, ¿y usted para quién cree que es eso? Mira, eso es para usted. Dios le está permitiendo que usted vea eso para que no lo haga. Eso no es para otro, y por ahí se agarraba, eso no es para otro, eso es para que usted lo haga. Porque él sabía, él me conocía, ¿sabe? No, mire, eso es tremendo. Cosas que después Dios le permite ver a uno, y ahí es donde uno se da cuenta de lo errado que uno andaba por la vida, ¿verdad? Haciendo cosas que uno pensaba que estaba bueno. No vale, sí. Por eso es que hay muchos equivocados todavía y por eso no llegan a los caminos, porque
apreciado. Resto vil, para eso ni que vino. Eso le decía yo a alguien en TikTok en estos días por un comentario que decía que ustedes los reformados quieren no eligió. Y yo le dije, mira, Dios eligió lo peor de la raza humana. Yo no me creo mayor, no me creo más que tú. Dios eligió lo vil y lo menospreciado. Y dice, bueno, dice, escogió. Una palabra, o sea que. Y uno podría decir, entonces Dios no le dio oportunidad a los poderosos, a los ricos, para que sean parte de su reino. Es lo que dice primera Timoteo, cuando Pablo dice que ore por los gobernantes. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuáles son todos los hombres? Todos los diferentes posiciones sociales. Claro. Repetimos, no podemos leer, no puede dar una idea que dije hace minutos atrás. Uno no debe leer la Biblia como si estuviésemos en el siglo XXI, porque no es el mismo contexto. En ese momento las clases sociales eran muy marcadas. Decir todos los hombres era englobar a todas las clases, todos los hombres. No era decir hoy en día todos los hombres, no es lo mismo. Siempre hay alguien, yo no sé si a lo mejor usted mientras estaba allá con la hermana Sara, usted tenía inquietudes, o a lo mejor tenía conocimiento, o escudriñaba por aquí, escudriñaba por allá, y iba por aquí, pero su mente quería ir por otro lado, en el sentido de esta reforma que estamos viviendo ahorita. Sí, sí. Entonces, mi hermano tenía problemas en la iglesia, mi hermano Nilsson, ¿sabes? Y la pastora siempre decía que yo era falsa doctrina y cosas, porque ellos leían mucho y se metían en cosas, y de repente venía a decirme, mira, en la mente se me quedaba como, ¿me entiendes? Y mi hijo también me dice, mamá, pero es que esto así, esto es esa, o sea, y te explican unas cosas que ahora yo lo veo a usted y veo a Freddy, bueno, que todos como que están en la misma sintonía, porque como que hay algo, ¿sabe? Que no les cuadra, y entonces me dice, no, mamá, porque es que estamos tan adoctrinados de esta manera, que porque la Biblia dijo eso no quiere decir eso, mamá, esto quiere. Y entonces ahora cuando yo estoy viendo las clases, ¿sabes? Entonces empiezan con su mirada, y yo digo, bueno, ¿será que yo me tengo que ir a escuchar mi clase por otro lado? Y entonces el otro está por allá en el baño y el otro está por acá, y cuando yo veo, tengo al hijo mío ahí mirando a ver qué es lo que el pastor no me ha dicho nada todavía, pero él está como comiendo a ver, vamos a ver, sí, el momento de porque él está pendiente, ¿por qué? Porque me imagino que también tenían esa, porque él a veces me hacía preguntas, y yo decía, Dios mío, señores, explícale tú, papá, porque es que de verdad, imagínate tú, yo voy a español y él va corriendo. Va corriendo, sí. No emparejamos. Entonces, bueno, pero la gloria sea para Dios. Es que cuando uno lee las escrituras siempre se hace preguntas, siempre. Lo único que, bueno, como le decía al inicio, la actitud debe ser ¿cómo se llama? De no causar problemas. O sea, si no te sientes bien ahí y no puedes hacer nada, pues es mejor retirarse y no causar problemas. Que quedarse y causar división, eso sí es pecado. Esto lo tomo yo como un nuevo comienzo, porque es lo que estoy, es como un escapar de vista. Es como Una nueva visión de las cosas. Sí, porque estoy viendo cosas que de repente para usted es vieja, pero para nosotros para no. nosotros no. Y para otro, bueno, ni pensar. Claro. Por lo menos ya nosotros, yo le voy a ser sincero, yo al principio de todo esto yo estaba que corría. Y yo sí le digo, yo hablé con mi mamá, y mamá, yo no sé qué hacer, porque de verdad que ya esta reforma me tiene, mamá. Entonces ella tiene amigos pastores, porque mi mamá está pastoreando allá en el 23. Entonces ella me dijo, no, yo hablé con el hermano tal, y me dijo, dígale que se quede ahí. Dígale que se quede ahí, porque dentro de poco esa reforma va a llegar a toda la iglesia. Y ellos están con iglesia conservadora. Yo le digo a mi esposa que en Europa ellos son distintos a nosotros, en la manera de ser, los europeos. Yo no sé si ustedes vieron un video por ahí en las redes sociales de un venezolano que está en Alemania. Claro, él no lo dice con palabras finas, ¿no? Pero él saca su teléfono y empieza a grabar desde la ventana de la casa donde está. Y él dice, quiero bulla, estoy harto de tanto silencio, ¿verdad? Claro, usando esas palabras sin grosería, ¿no? La típica palabra de venezolano. Porque en el sitio donde está, no sé, nada, todo es silencio, todo calmado. Y aquí sí no están escuchando música a alto volumen, no se sienten bien. Y cosas que los europeos las tienen, es raro para ellos, ¿no? Claro. Por lo menos en algunos sitios, no todo, pero es la regla. ¿A dónde quiero llevarlo por esto? Que la reforma en América Latina
tal vez no se va a dar como se dio en Europa, porque son contextos distintos. Porque ahora lo que decía sobre los contextos. Nosotros somos latinos y somos alborotados, caribeños. Y eso se lo tomé de un pastor dominicano que está en Nueva York, que él es pentecostal, pero él abrazó la reforma también. Y él decía, yo no puedo ser como ellos porque yo soy dominicano, yo soy introvertido, soy lleno, pues digamos de esa manera. Entonces yo le decía a mi esposa, bueno, quizás aquí en América Latina la reforma se dé de otra forma, sería al estilo latino. ¿Cuál sería esa forma? Bueno, que iglesias, aunque sean pentecostales, abracen la teología reformada. Claro, O sea, van a seguir siendo igual con algunas formas que van a cambiar, algunas cosas. pero ya son reformados. O sea, como yo le digo a alguien en las redes sociales, no tenerlo del lado de la acera, no tenerlo del contrario. Exacto. Bueno, el pastor Serrano Historia dijo, somos de la reforma, pero abrazamos lo que es pentecostal. Bueno, se lo dijo así en pequeñas palabras ahí que tuvo con uno de los hermanos que estaba participando. ¿En la clase? Sí, en la clase. Que era, ese hermano era de la iglesia pentecostal, pero ya ahora es de la reforma. Pero creo que de Chile, algo así. De Chile, sí. Sí, porque hay algo que no podemos, hay algo que no se puede ocultar, y es que algunas iglesias reformadas están mal. O sea, son de igual de nuestra equipo, pero son muy apáticos, son muy fríos, o sea, han caído tanto en el intelectualismo que para ellos sería escandaloso un servicio donde no se cante el himno. Sería escandaloso a ese extremo. Solamente cantan himno. Y de hecho la iglesia reformada, cuando yo lo leí en la página oficial, hablando del servicio, ellos dicen que hay tres formas en que la iglesia reformada adora a Dios. Bien sea cantando himnos, bien sea usando elementos que no son, que ellos llaman, ¿cómo que llaman ellos? Que no son comunes, o una combinación de las dos. Tres formas. O sea, podemos tener un servicio donde la alabanza sea solo de himno, donde haya elementos como instrumentos musicales y una variedad de canciones, de cánticos, o una combinación de los dos. Hay tres formas en que la iglesia reformada en América tiene su servicio regular, o sea, la parte de las alabanzas, en ese sentido. Entonces, como yo decía a mi esposa, quizás en América Latina la reforma se ve de esa manera, iglesias pentecostales abrazando la teología reformada, y es lo que mucha gente en las redes sociales está levantándose en contra. Entonces, cuando ustedes vean en redes sociales que alguien habla en contra del calvinismo, de los reformados, es porque en su territorio hay iglesias que están moviéndose hacia este lado de donde estamos nosotros. Como ellos han usado su autoridad para gobernar la vida de las personas, literalmente hablando, temen que esa autoridad se la pierdan. Hay uno en Chile, un pastor entre comillas, porque está bastante, su reputación está en tela de juicio. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, dice que cayó en adulterio, pero no pagó disciplina en el concilio donde era. Entonces se fue de su concilio peleado con su autoridad y fundó su propio concilio. Y él le tira demasiado, él nos tira demasiado a nosotros. Una vez yo le comí por teléfono y mira, hasta para poder repetir, Venezuela los muertos de hambre, y le tira durísimo. Pero yo me puse a investigar y encontré que hay muchas iglesias reformadas en Chile. Y él sea bautista, reformado, o sea, y él ve eso como una amenaza. Entonces, cuando yo vi ese panorama, dije, no, esto es lo que está dando el papel de ahogado, como dice uno. Un papel de ahogado. Claro, lo que pasa es que aquí, aparte de que es lo que tenemos que tener mucho cuidado, pienso yo, porque estamos metiendo mucho en escudriñar, la verdad Sí. que sí, pero ¿cómo te podría yo explicar, mamá? Tenemos que estar mucho en la intimidad con el Señor antes de uno, ¿verdad? Venir a recibir esta enseñanza, porque eso que usted me está diciendo me corrobora muchas cosas que tienden a que ya como hay cambios, de que antes estábamos como iglesias pentecostales donde había mucho control. en la llave, entonces se puede descontrolar la situación en hermanos que de repente pierden un poco el norte y en vez de se convierten en algo para libertinaje
decía el hermano Freddy, que él tenía alguien que él conocía que había sido pentecostal de chiquitico, pero que él decía, ya estoy cansado de los pentecostales, que todo el tiempo caen en tentación, que cuando nos pasa esto, claro, porque lo que nos está aclarando es verdad, este cuerpecito es tremendo, y la tentación y la carnita y la cosa, pero tenemos que estar conscientes de que Cristo viene, mi hermano. ¿Ven? Cristo viene, y cuando Papito Lindo venga, nosotros tenemos que estar, como dijo la hermana ayer, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento para que nos podamos ir con Él, porque si tenemos todos estos conocimientos, ¿verdad? Y de verdad no buscamos lo principal que se necesita para... Ajá, entonces estamos como que perdiendo el tiempo, entonces tenemos que tener mucho no hay tiempo. evidencia de un nuevo nacimiento. Ajá, eso es muy, Perdemos un libro con Cristo. muy delicado. Bien, retomando un poco entonces retomando la clase, la enseñanza, podemos resumir entonces que las 5 horas o las 5 citas donde Cristo mencionó a las horas escrituras son en Mateo, que ya les mencioné, ya lo notaron allí. Ajá. Mateo en sus 3 citas, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 15, Lucas 24 y Juan 10:35. En Juan 14:26, porque surgió un interrogante que iban a ser los discípulos después cuando Jesucristo no estuviese con nosotros o con ellos en este caso. En Juan 14:26 Jesús prometió la presencia del Consolador para guiar a los discípulos a recordarles todo lo que Jesús había enseñado. Aquella promesa se refiere, entre otras cosas, a la redacción del Nuevo Testamento, que es lo que cumplimos o lo que vemos a partir del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Es decir, el Nuevo Pacto comienza prácticamente en el libro de los Hechos, porque todavía en presencia de Jesús estaba en el Antiguo Pacto, todavía no se había, hasta que Jesús lo dijo, consumado es, todavía era el Antiguo. Ahí es donde comienza el Nuevo Pacto. Ahí es donde comienza. Y que se desarrolla en el libro de los Hechos, o ahí comienza su desarrollo. Entonces Jesucristo les dijo que cuando venía el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, Él les iba a recordar todo lo que les había enseñado, y entre esas cosas que les iban a recordar, ellos iban a escribir el Nuevo Testamento. Eso era la promesa de Jesús. Viene una pregunta hablando en cuanto a las escrituras. Los judíos no solamente tenían el Antiguo Testamento como escritura, ellos tenían otros libros, los llamados libros apócrifos. La pregunta es, ¿cuál es la posición del creyente? Y si Jesús dijo algo sobre los libros, o haciéndola más fácil, ¿Jesucristo alguna vez los citó? Los libros apócrifos. Que viene según Macabeo, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, adiciones al libro de Daniel, ¿cuál es el otro? Son 7 libros, que son los llamados libros apócrifos. O sea, de lo que hemos leído hasta ahorita, yo no los he visto. Yo no lo he escuchado. Y lo que he leído en el Nuevo Testamento de Jesús, A menos que como uno a veces va como que no va con la profundidad que ustedes están viendo las lo cosas. acaba de responder, que no los ha leído. Bueno, Jesucristo tampoco lo citó. Si Jesús le dio autoridad al Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, al citarlos, al no citar los libros apócrifos, no les dio autoridad. Esa es la respuesta. Entonces los libros apócrifos no entran como escritura sagrada en el caso, en lo que es el establecimiento de doctrina. O sea, no pueden ser tomados como base doctrinal. No entran en el concepto de sola escritura. Pero, y es algo que hicieron los reformadores, se pueden citar, pero no se pueden leer. O sea, no se esconde. O sea, nosotros como cristianos podemos leer los libros apócrifos y no pasa nada. De hecho, hay una parte en uno de esos libros, no recuerdo cuál es, que dice, porque en los tiempos que se escribieron, es decir, después del tiempo de Malaquías hasta Mateo, no existía profeta. Los judíos reconocen que en ese tiempo no existía profeta. Hay un pasaje allí que cita que, como no había profeta en ese tiempo, los sacerdotes citaban leían las escrituras para ver qué Dios les decía por medio de ellos. Es un buen ejemplo que cita el libro. Exacto. Al no haber profetas, ellos empezaron a leer las escrituras antiguas.
están en el libro apócrifo. Es un buen ejemplo de lo que uno debe hacer cuando no consigue respuesta en algo que utiliza las escrituras. Y esos libros, o sea, por lo menos la Iglesia Católica, los tiene como si hubiesen sido inspirados por el Espíritu Sí, Santo también. en el 1546, cuando hacen el Concilio de Trento, ellos los canonizan y los llaman libros deuterocanónicos, que quiere decir libros de segundo canon. Todo para llevarle la contraria a la reforma, porque ese Concilio de Trento fue para llevarle la contraria a la reforma. ¿Y qué pasa con los libros que ellos insertaron allí? Que son libros que respaldan su tradición, por ejemplo, la oración por los muertos, el purgatorio, se menciona en esos libros. Ellos hallan base para sus doctrinas en esos libros. Y como los reformadores estaban en contra de eso, ellos para llevarle la contraria establecieron esos libros como canónicos, como sagrados. Y alegan que son escritos por quién. Ellos le dan inspiración en base a la autoridad del Papa. O sea, como el Papa lo estableció, ellos lo consideran sagrado. Pero no saben, así no es como que este lo escribió fulanito, ni el otro lo escribió Perencejo, no dicen quién lo escribió. No, ellos dicen que o sea, son libros que fueron establecidos aquí. O sea, ellos lo llaman libros deuterocanónicos, que nosotros llamamos libros apócrifos. Pero un consejo es cuando vale con un católico, no hable de esos libros, porque no los llame apócrifos, llámelos deuterocanónicos como lo llaman ellos, para no entrar en conflicto, ¿sabes? Para evitar problemas. Exacto. Para evitar problemas. Para nunca mencionarlo como apócrifos. Entonces, ¿qué pasaría con esos libros? Jesús nunca lo citó. Al no citarlo, no tiene autoridad espiritual, no tiene validez y no entra en el concepto de sola escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento se da un caso, o varias veces se presenta en ese mismo caso. Un autor citando a una fuente no cristiana. Un autor citando a una fuente No cristiana, o sea, un autor del Nuevo Testamento citando a una fuente no cristiana. Se presenta varias veces en ese caso. Hay dos en particular. Pablo, cuando está en Atenas, recuerden ese pasaje, está predicando a los atenienses. Él menciona a un profeta llamado, un poeta griego llamado Arato. Cuando él dice, pues su propio profeta dice, en él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Pablo cuando estaba predicando a los atenienses que le habla de Cristo, él le citó, en Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas, él le citó a autores griegos que ellos conocían. Esto es el capítulo 17. Sí, cuando él dice su propio profeta dijo. Ahora, ¿qué pasa allí? O sea, porque Pablo haya citado a ese poeta griego, todos esos libros deben ser tomados, o ese autor debe ser tomado como sagrado. La respuesta es no. Pablo simplemente estaba apelando a algo que ellos ya conocían para enseñarles una verdad acerca de Cristo, acerca de Dios. Porque fíjense que cómo fue la introducción de Pablo en ese sermón. Él dice, veo que sois muy religiosos, que tienen muchos altares, pero veo que tienen un altar al Dios no conocido. A ese Dios es el que yo le vengo a hablar. Pero había muchos dioses desconocidos en ese tiempo. Pablo entonces se introduce a ellos usando su contexto cultural y empieza por ese altar. Y después les menciona a un autor griego de la antigüedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Que el hecho de que Pablo cite a un autor no bíblico no quiere decir que esa fuente sea inspirada por Dios. Él simplemente está poniendo un ejemplo para enseñar una verdad sobre Cristo y sobre Claro, Dios. porque es que por eso es que hay cosas que están ahí que dicen, no lo dijo Dios, estoy hablando yo por mi cuenta, como quien dice, ¿sabes? Para que no se diga lo que Dios me dijo, o que es mentira. Una pregunta, ahí se podría, bueno, si usted está diciendo ese ejemplo, hay una parte donde dice que, Señor, mire, esto echan fuera demonios en tu nombre y no son de los míos. Eso tendría algo que ver también con lo que usted está hablando. Puede ser. Porque no siendo ellos cristianos, sí. de repente Sí. no profesando. No, y hay otro ejemplo. Judas, la epístola de Judas, cuando menciona que el arcángel Miguel disputó con el diablo el cuerpo de Moisés.
Él está citando a uno de los libros, a un libro que no es apócrifo, que es el libro de. Ay, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre y tanto que hablé de ese libro. Ay, el libro de Enoch. No. Sí, pero el libro de Enoch tiene 4 partes. Y él menciona en la primera parte, cuando dice que esa parte cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. Eso no aparece en el Antiguo Testamento, eso aparece en el libro de Enoch. Pero los judíos tenían ese libro como cierto respeto. Solamente que el libro de Enoch no es uno solo, son 4. Y ya las últimas partes se escribieron muy tardías, muy cercano se escribieron después del Antiguo Testamento, pero después del Nuevo. O sea, cuando Judas escribe y cita esa parte del libro, no se había terminado de escribir el libro de Enoch. Porque esa es una de las tantas cosas que dicen aquí, que el libro de Enoch debería estar en la Biblia, porque Judas lo cita. Lo que pasa es que Judas está tomando una cita de ese libro para ilustrar su argumento de los falsos profetas y los falsos maestros. Eso es lo que está haciendo Judas. Y Pablo cita otra vez a otro poeta griego, Tito, cuando le dice, su propio profeta dijo, esto cretense, malas ven. Está citando a un autor griego. Pero dice que a esto es necesario tapar la boca. Lo que piensan así. Ok. Entonces citar un autor no bíblico no quiere decir que esa fuente sea de autoridad, o sea, todas las fuentes, todo el autor. Otra pregunta, ¿qué pasa con la autoridad del Nuevo Testamento? Y con esto cierro. Porque vemos a Jesús y a los apóstoles citando el Antiguo Testamento. Pablo mencionó muchos a la profecía. Por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios, que dice que Dios destruirá la sabiduría de los sabios, él está citando a Isaías 29 o 24:13, cuando dice, haré un prodigio grande y espantoso que le retingirá los oídos de los que lo oigan. Está hablando de la cruz de Cristo, que era algo espantoso para la gente de ese tiempo. Y él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y de los entendidos. ¿Con qué lo hizo? Con la cruz de Cristo. Eso para ellos es una locura total. Yo no iba a pensar. Entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Porque no tenemos un tercer Nuevo Testamento que cite al Testamento actual para validar su autoridad. Bueno, esto lo encontramos en la escritura de los primeros cristianos de la iglesia, los primeros 300 siglos de la iglesia, pero los primeros 300 años de la iglesia. Hay autores como Ireneo, como Agustino, como Policarpo. O sea, en eso que estamos hablando de la historia que citan muchos pasajes del Nuevo Testamento. Fíjense un ejemplo, en el siglo XVIII a un hombre llamado David Davenport, era caballero, y a él le hicieron un reto, que si él podía armar el Nuevo Testamento usando las fuentes de los primeros cristianos. Y él en 6 meses, con excepción de 11 versículos, él armó todo el Nuevo Testamento solamente citando a los cristianos primitivos. Solamente. Porque los cristianos primitivos en sus escritos citan mucho a los apóstoles. Esto dijeron los apóstoles. O sea, se menciona, no tengo el cuadro acá, pero hay un autor que lo mencionó como 10.000 veces el Nuevo Testamento. O sea, para los cristianos primitivos, el Nuevo Testamento era autoritario. Y sobre la base de esa tradición, de que ellos citaban mucho a los apóstoles, es que nosotros encontramos autoridad en el Nuevo Testamento. O sea, para ellos era inspiración el Nuevo Testamento, porque lo citaban en todos sus escritos, eso está impregnado de citas de los apóstoles. Entonces ellos le daban importancia a esos escritos. De hecho, uno de los criterios para admitir un libro como canónico en el Nuevo Testamento era que haya sido escrito por un apóstol o por un discípulo de Jesús. O sea, fuera de ahí, de ese círculo, no se emitía otro libro. Por eso ustedes ven libros como el llamado Evangelio de Judas, que no entra en esta categoría, porque fue escrito mucho tiempo después. El Nuevo Testamento tiene como 50 libros apócrifos, que como todos fueron escritos a destiempo, fueron escritos por un desconocido. En ese tiempo no había derechos de autor, pues yo pude escribir
escribir un evangelio y ponerle como que lo escribió Mateo. Ah, Se da mucho eso es lo que se llama la apócrifa, o sea, atribuirle a un autor algo que otro escribió. Entonces, ellos lo contactaron con los escritores de los apóstoles y dijeron, no, estos libros no son inspirados. Bien, ¿alguna pregunta para ir cerrando? ¿Comentario? Es como cuando Enrique canta una canción y no es ese que lo canta, sino que el autor es otro, y entonces eso no puede ser así, usted no puede ir a cantar. Sí, lo de Le están robando, ¿cómo que le llaman? Lo de hecho, autor. Derecho de autor. Bueno, Sí, bueno. esta ha sido entonces la primera de las 5 clases que veremos acerca de las 5 solas citadas por Jesús. Solamente vamos a empezar con eso básico. ¿Qué dijo Jesús acerca de las 5 solas? Y la citó. Vamos a empezar con lo muy básico. Ya más adelante, con el tiempo de mediante, pues profundizaremos un poco más en ello. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, con la nuestra pastora. Pero si quiere cierre usted mismo en oración. Ok, bueno, entonces vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te la damos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú la mereces, nuestro Señor y Dios. Te damos gracias por lo que tuvimos aquí en esta tarde, Dios mío, aprendiendo de ti, de tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque hemos podido salir enriquecidos cerca de ti. Te pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a poner esta palabra por obra, Padre celestial, que podamos anteponer tu voluntad, aún a costa de nuestras propias necesidades, Dios amado, que podamos honrarte a ti, Dios mío, por encima de nuestra propia intelecto, nuestra propia tradición, nuestras propias necesidades, Dios mío, que veamos a tu palabra como esa sola escritura que es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica, que podamos acudir a ella como ese último tribunal de apelación, Dios mío, para resolver los conflictos que se puedan presentar, Dios amado. Ayúdanos y danos sabiduría para poder citar tu palabra como corresponde y no conforme a nuestra conveniencia, Dios mío, nuestra interés personal, Dios amado, sino que podamos hacerlo con un buen espíritu, Dios mío, de citar tu palabra para edificación, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a hacer de edificación con tu palabra, Padre celestial, porque ella es vida, ella es lámpara a nuestros pies y luz de nuestros caminos, y es la que tú nos has dejado para nosotros poder ser salvos, Padre celestial. Ayúdanos a vivir esa vida conforme a tu palabra, Dios mío. Te pedimos a aquellos hermanos que no pudieron estar presentes en este lugar, Señor, guarda donde quiera que se encuentre. Cuídalos, Dios amados, y que podamos estar presentes en las próximas reuniones que hagamos en este lugar, en el nombre tuyo, y oramos sabiendo que tú nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice nuestro texto de despedida. Señor Dios, porque en ti he confiado, mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Antonio.